Custos, pues hoy se cumple, como habíamos dicho, un acto de justicia al editar y publicar, lanzar este libro en este gran personaje, Osmara de León, que tanto aportó a Ondas Azuayas y al Canal 5 de televisión. Vamos a abrir un coloquio con dos distinguidos invitados. El autor del libro, quien ha coordinado, por supuesto, un equipo que ha elaborado esta propuesta, Felipe Díaz Heredia, y el editor Cristóbal Zapata. Hemos preparado una entrevista para esta síntesis evocadora y dinámica que pone en relieve la importancia de la obra y la gran figura de su protagonista, Osmara de León. Les damos la bienvenida a este espacio cultural que nos convoca para un rescate histórico y un acto de amor a la memoria artística de Cuenca, Osmara en la pupila de la cámara. El libro será lanzado el día de hoy en la Universidad de la SUAY, publicado por su casa editora. Este libro nos sumerge en la fascinante vida de Carmen Estrella Villamana, conocida no solamente nacionalmente, pues tuvo fama internacional como Osmara, la bailarina de los pies desnudos. Con esta fama y este apelativo llegó ya a la ciudad de Cuenca. La obra traza este marco vital de su vida que pasa por México, pasa por Cuba y la unión con el amor de su vida, Ricardo León, un destacado pintor de la ciudad de Cuenca. Y estamos coincidencialmente también a 15 años de su partida, cuando surge este libro con hallazgos de sus archivos personales. Álbums que ella misma organizó meticulosamente, como si esperaba el momento para que sea redescubierta. A través de una cuidadosa selección fotográfica y narrativa, el libro no solo nos devuelve la imagen de esta gran artista en escena, sino la construcción de una mujer que fue pieza clave en la modernidad cultural de Cuenca. Tras darles la bienvenida a Felipe Díaz y a Cristóbal Zapata, Felipe Díaz, habíamos señalado, es autor e investigador que adquirió y custodió estos archivos para darles nueva vida, y Cristóbal Zapata es el editor y coordinador de la obra, responsable de la arquitectura de este libro en la editora de la Universidad de la SUAY. Iniciamos con Felipe, a quien quisiéramos preguntarle cómo fue ese primer encuentro con los álbums de Osmara y en qué momento, Felipe, supiste que ese tesoro documental debía transformarse en un libro. Muchas gracias, Gustavo, por esta entrevista y buenos días con todos. En realidad, esto tiene una historia muy curiosa. Fue en los años, el año 20, que de alguna forma tuve el agrado de recibir una donación por parte de su hija, de Yasmín León. Año 2020 estamos hablando, porque el libro cubre un lapso histórico bastante amplio. Bastante amplio, exactamente. Entonces, en ese periodo, como soy un fotohistoriador y un apasionado de la fotografía como tal, pensé que esto no solamente podría quedar como a manera de una colección y un archivo, sino había que darle vida, una nueva lectura con respecto a Osmara, que si bien ya para el momento que me había donado los archivos Yasmín, para ese momento obviamente Osmara había fallecido. Sin embargo, la imagen de Osmara como tal quedaba nada más que en este momento en los álbumes fotográficos. Había un silencio en definitiva con una persona que había hecho mucho por la cultura cuencana. Sin embargo, no había ninguna obra, no había ningún elemento que de alguna forma trataría de revivir su imagen y todo lo que había hecho. Inmediatamente me puse realmente a revisar que cada imagen como tal constituía una historia, es decir, cada fotografía había no solamente la Osmara artística, sino estaba la Osmara mujer, esposa, emprendedora, ¿no? Y de esa forma fui dando
forma a cada una de las fotografías como tal. Es decir, había fotografías desde la infancia, desde los primeros meses de nacida como tal, álbumes muy bien concebidos, bien cuidados, bien precautelados, que de alguna forma cada una de las fotografías narraba una historia. En base a esto... El libro narra brevemente una historia y es un reflejo de esa exquisita cultura de Osmara de León. Exactamente, es una exquisita cultura como tal, pero lo que llama la atención, Gustavo, a todo esto es que Osmara como tal cuidó y preservó este archivo fotográfico, iconográfico con mucho cariño, a tal punto que existen álbumes como por ejemplo en el caso de Bolivia, que es un álbum muy bien manejado, muy bien tratado, es específicamente para dejar un archivo como tal. Y en base a esta circunstancia se fue creando los distintos capítulos de su vida, porque cada fotografía narra esto, y fueron más o menos unos 14 capítulos que emergieron de estos archivos iconográficos para realizar un libro, y es justamente... Fue un trabajo de unos 6 años. Un trabajo de mucho tiempo, porque en realidad son 2.500 fotografías las que existen dentro de este archivo. Bien, vamos a ir matizando con la opinión también de Cristóbal Zapata, el editor del libro, desde la edición justamente. Cristóbal, ¿cómo se logra que un archivo personal deje de ser un objeto privado para convertirse en un relato público que define en gran medida una identidad cultural de toda una etapa de esta ciudad patrimonial? ¿Cómo no? Bueno, ha sido un trabajo muy grato. Gracias, Gustavo, por acogernos. Muy intenso, que empezó hace más de un año ya. Un trabajo conjunto con Felipe, que es el que escribió el texto, y Juan Pablo Ortega, el diseñador, ¿no? Felipe tenía un primer borrador y sobre ese borrador pues fuimos viendo la necesidad de reagrupar algunos episodios, algunos capítulos, ¿no? De añadir otros, porque como digo en el prólogo, el archivo tan vasto y espléndido, de algún modo fue el que dictó la forma del libro. Es decir, el archivo imponía su propia narrativa. Entonces, bueno, un trabajo de curaduría, de selección muy realizado en diálogo muy estricto, ¿no? Y fuimos viendo y descubriendo unas facetas de Osmara, además de aquellas que el público conoció, ¿no? Que conocemos, la bailarina, la gran maestra de danza, la profesora de tantas generaciones de bailarinas de la ciudad, ¿no? Como preceptora en el Conservatorio de Música, pero también que previamente, antes de llegar a la ciudad, había tenido una historia estupenda, ¿no? Estaba escribiendo una trayectoria con una enorme proyección. Antes de estar acá, ella en el 48 se embarca en un viaje internacional, ¿no? Que le lleva primero a México, después va a Caracas, después va por el sur del continente, Argentina, Uruguay, y va ascendiendo por Bolivia, Perú, hasta que llega a Guayaquil en el 51, más o menos en los carnavales o vísperas de los carnavales del 51, y es allí donde el empresario Luis Arias Argudo pues la descubre y le invita a venir a Cuenca. Ese momento es, ¿no es cierto?, clave, pues supone ya la llegada, la nueva historia, ¿no? A partir de entonces, pues la vida de Osmara se transforma sustancialmente. De algún modo desvía su camino, ¿sí? Desvía su camino, y pues adopta Cuenca le adopta, y es mutuo ese proceso, porque en muy pocas semanas Osmara conquista la ciudad, ¿no? En muy pocas semanas. Creo que apenas llegó y se hospedó
de acá, conoció a Ricardo León y se casaron poco tiempo después y bueno, construyeron una familia, construyeron un mundo. Y ese mundo me parece a mí que es muy importante, ¿sí? Es decir, visto con efecto retroactivo y retrospectivo, nos damos cuenta que es una pareja, digo yo, esa es mi tesis central, de que es una pareja que constituye que configura, digamos, una avanzada, ¿no? Que coadyuva de un modo decisivo en la modernización cultural de Cuenca, ¿no? Si pensamos... Se va convirtiendo con este hecho, el lanzamiento de este libro, en una semana sumamente grata, perdón que hable de lo personal, pero el día de ayer, coincidencialmente, tuvimos un encuentro con Santiago Ortiz. Él es un destacado investigador de la Flaxo que vino a Cuenca para investigar los orígenes de la televisión en Cuenca y también de la radio, tema sobre el cual quedó fascinado. Aprovisionamos de algunos documentos históricos de la radio de Ondas Azuayas, que tuvo una historia realmente interesante, y dentro de esto estaban algunas escenas como el intento de una excomunión que se hizo aquí en Cuenca para el director y el gerente de la radio. Hablo de José Cardoso y de Alberto Cardoso, cosas que sucedían en los años finales de los años 40, comienzos de los años 50 en esta ciudad, y Osmara de León no fue una excepción. Osmara, y esto se destaca también en el libro, mantuvo esta tensión con sectores tradicionales. Conocíamos que algunas de sus alumnas tenían que emigrar de un establecimiento educativo de dirección católica hacia lo laico porque sentía esa resistencia. Llegó incluso a tener ciertos enfrentamientos con el clero. Quisiera preguntarte, Felipe, ¿cómo se dio esa llegada de Osmara de León, de esta bailarina de los pies descalzos que venía recorriendo América? Nos ha adelantado algo ya su editor, pero Carmen Estrella Villamana transitó a Osmara, esta rubia tan conocida en Cuenca y que traía tanto mensaje. ¿Cómo fue esa metamorfosis de Osmara, de bailarina itinerante a periodista, a comunicadora, a maestra fundamental del Conservatorio de Cuenca? Osmara, como bien lo manifestaba Cristóbal, ella contrae, después de todo este periplo sudamericano que va por México, Argentina, Bolivia, Perú, Uruguay, y el momento que llega a Ecuador, llega acá a Cuenca en el año 1951, y es cuando se conoce con el pintor Ricardo León, y contraen matrimonio en Quito, justamente una fecha muy apropiada para los cuencanos, el 12 de abril de 1951. Desde ese momento como tal, Osmara pretende también realizar justamente una escuela de danza que no había en esta ciudad, o sea, crear un modernismo distinto ante una ciudad que estaba todavía o no estaba todavía preparada para este tipo de eventos. Ella realiza justamente esta escuela que se llama Semblanzas Morlacas, pero inmediatamente, con todos los requisitos que ella tenía como para realizar la academia, hay una oposición del clero, sobre todo del jesuita Aulestia, ¿no? Ella es Aulestia, que a través de púlpitos y de hojas volantes que se acostumbraban en ese tiempo, indicaba que esto es una danza pecaminosa, amoral, porque obviamente las mujeres, las chicas, las niñas mostraban los pies y, digamos, en una forma desnuda, en cierta forma, ¿no? Entonces hubo la oposición, y una ocasión de ellas tuvo que enfrentarle justamente al obispo Hermida desde entonces, y Hermida fue más bien muy drástico en no recibir a Osmara, y le indicaba que si ella continuaba con esta escuela, prácticamente sería... Estamos hablando de la Cuenca conservadora de hace entre 50 a 70 años atrás. Lo que dices tú, Gustavo, es verdad, porque obviamente las niñas
quien acudían allá tenían que salir de las escuelas o salir de la academia, que en su momento tuvo mucha acogida, alrededor de 48 alumnas, y lo que dice Osmara en una entrevista, ella se quedó con 8 alumnas, ¿no? En realidad fue una oposición bastante fuerte, pero sin embargo Osmara, incluso con la misma candidez de Curita Cordero, ella indicaba que bueno, que las niñas dancen sí, pero con unas túnicas hasta los tobillos, lo cual Osmara indicaba que hablaba de ese intento de descomunión a los directores, a los administradores de Ondas Azuayas en esas épocas, pero había mucho más que se daba en esta ciudad. Había un verdadero enfrentamiento entre conservadores y liberales, con un predominio del partido conservador en esta urbe, y esto influía en todas las actividades en la vida de esta ciudad. Son épocas sumamente interesantes y Osmara vino de alguna manera a transformarla. Hoy en día no nos admiramos prácticamente de nada menos de ese gran espacio que han copado las mujeres, tanto en la educación, en las ciencias, en todo tipo de actividades, pero hay precursores de esto, y esto es parte muy interesante y hermosa, diría, de este homenaje que se le hace a Osmara de León. Yo quisiera aclarar un punto. Por muchos años tuve el honor de trabajar junto, de aprender mucho a través de doña Osmara, como le conocíamos en este medio de comunicación, en estos medios de comunicación, y ella me había comentado que si bien sus padres eran españoles, no recuerdo si me decía de Galicia, de Cataluña, Zaragoza, pero me decía que ella nació en Cuba. No sé si es que esto no he tenido el tiempo de Aragón. Efectivamente, sí, Gustavo. Ella, bueno, sus padres eran aragoneses. Emigran más o menos para la segunda década del siglo anterior, hacia 1920, de Aragón hacia Santiago de Cuba específicamente, por este boom, sobre todo en el boom azucarero de la caña de azúcar como tal. Y ellos se conocen, los padres de Carmen Estrella Villamana Breto, se conocen justamente en Santiago de Cuba, sí. Contraen matrimonio. A ver si desde cabina nos ayudan, sí, con una fotografía de los padres. Sí, y contraen matrimonio allá, y nace su primera hija, se llamaba Antonia, porque sus padres eran Antonio Villamana y su madre Antonia Bretos. Nace su primera hija, que se llama Antonia, muy bonita realmente, y 3 años después, en 1928, el 16 de julio de 1928, nace Carmen Estrella Villamana Bretos. Su padre Antonio funda o crea un establecimiento comercial en Santiago de Cuba, que vendía una serie de elementos o de productos, más que nada españoles como tal. Pero pasa el tiempo y el boom de la caña, y sobre todo el Estado como tal daba mayor preferencia a los cubanos como tal. El padre dice: hasta aquí llega nuestra vida en Santiago de Cuba, y migran nuevamente a España. Es decir, Osmara pasa prácticamente a la edad de 2 o 3 años ya nuevamente a Barcelona, y de ahí empieza ya su vida, su nacionalidad española. Bien, vayamos con la pareja, con su esposo, con el amor de su vida, de Osmara de León, y le dejamos para que lo desarrolle Cristóbal, que describirá este binomio artístico que se conformó con el pintor Ricardo León. Osmara nos describía también, estas son vivencias personales, y perdonen por la primera persona, pero lo calificaba, lo definía como un romántico empedernido. Nos contaba que cuando llegó a Cuenca, enseguida Ricardo León se prendó de Osmara de León, y nos decía literalmente que le persiguió por todo el continente, por el sur del continente, pues ella seguía su gira tras su primera visita a la ciudad de Cuenca. Pero las cosas se dieron, y se conformó una de las parejas más influyentes en el desarrollo del arte moderno. Ricardo León fue muy reconocido en la etapa final de su vida y tras su fallecimiento por su obra. Coméntenos sobre esta contraparte de Osmara de León. ¿Cómo no? Ricardo León ya tenía, cuando Osmara aparece, digamos, en la ciudad,
Ricardo tenía ya una trayectoria artística importante, ¿no? Había presentado, por ejemplo, me parece que en el año 47, una exhibición en el Ministerio de Educación en Río de Janeiro, ¿no? Además en una obra, unos cuadros de los que nos quedan apenas registros fotográficos, unos pocos, que se pintan in situ, ¿no? De una frescura para capturar precisamente el carnaval, ¿no? El carnaval es un signo que atraviesa la vida de Ricardo León, ¿no? En fin, cuadros que capturan la vida carioca en su sensualidad, en su vitalidad, y que expone en el ministerio, en una sala del Ministerio de Educación en Río. Había estado en Chile y también había expuesto allí. Bueno, era un hombre de negocios, además, que se movía mucho, es un hombre con mucho mundo, bohemio, efectivamente. Tenía un grupo de solteros bohemios, como cuenta su hija Yasmín en algún momento, y había desarrollado además una técnica, es decir, había adecuado o traducido, digamos, los códigos visuales del cubismo y del futurismo a temas de nuestra tradición, ¿no? Es decir, la fiesta religiosa, las fiestas populares, el pase del niño, el septenario, etcétera, ¿no? Todo ese mundo que él recreó con un despliegue cromático suntuoso, ¿no? Exuberante, muy vital, y entonces da cuenta, digamos, de que León estaba inscrito en que había una vocación modernista. Cuando ellos habitan su segunda casa después de la casa del edificio Maldonado, que es donde empieza su vida conyugal, el edificio Maldonado, que de por sí ya es, ¿no es cierto?, un hito en la arquitectura moderna cuencana, ellos compran una casa de la familia Encalada, en la Padre Aguirre, donde funcionará después del Teatro Candilejas. Exactamente. Muy pocos metros de donde funcionaba Ondas de Suárez. Exactamente. Y lo que hacen es esa casa la destruyen, ¿no?, para construir un nuevo edificio. Un edificio bajo las coordenadas del modernismo arquitectónico, ¿no?, del estilo internacional. Si nos fijamos en la fachada de ese teatro, es modernista plenamente. Entonces, y por otro lado, una Osmara, pues, ¿no es cierto?, desarrollando una estética, una danza inscrita en las coordenadas estéticas de Isadora Duncan, es decir, no como mera representación del relato y de historia que la danza contenía, sino como un espacio de expresión del cuerpo, y luego toda la actividad que hace en la radiodifusión, toda la actividad que hace como frente a la enseñanza de la danza, la escritura de guiones radiofónicos, etcétera, dan cuenta de una pareja, ¿no es cierto?, decisiva, ¿no?, en la consolidación de una perspectiva moderna, de una modernidad estética cuencana. Coméntanos algo más sobre la colección que dio la vida a este libro, Felipe, como coleccionista y custodio de estos archivos. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones al abrir estos álbums que nos has dicho? Yasmín León lo puso en tus manos. ¿Sentiste que había un mensaje allí? Que Osmara había organizado este material meticulosamente, esperando que quizá en el futuro se dé ese reencuentro con lo que fue su vida. Hay aspectos muy importantes, relevantes e interesantes dentro del archivo de Osmara. Ella, como tal, yo pienso que había ya una tradición familiar de mantener y realizar los álbumes fotográficos, porque dentro de ellos encontré uno de ellos, un álbum fotográfico que estaba justamente las imágenes de sus padres, es decir, eran álbumes que pertenecían a la segunda década del siglo XX, es decir, ya desde 1920 venía justamente la familia Villamana Bretos coleccionando o almacenando las fotografías que estaban muy bien dispuestas y muy bien colocadas en álbumes muy bonitos de cuero, de los que se utilizaban entonces, y es Osmara que justamente
continúa con nuestra tradición y vemos álbumes, por ejemplo, como manifestaba, de Bolivia, otros álbumes de la danza específica de Cuenca, y así son más o menos unos 5 o 6 álbumes, más la cantidad de fotografías como tal. Entonces puede encontrar y expresar o encontrar la expresión propia de ella, no solamente como artista, sino también los momentos humanos, los momentos de familia. Una mujer polifacética. Polifacética. Pues en la investigación, me imagino, se había descubierto a esa Osmara que no solo baila, sino que habla, y con enorme propiedad, que no solo rescata, escribe novelas, guiones. ¿Qué nos dicen estos archivos de su valor intelectual? Es maravilloso. Los espacios, como bien lo manifestaba Cristóbal, el espacio de la casa, su terraza, fue el lugar donde ella justamente realizaba todos sus actos íntimos con respecto a la danza, el lugar. Pero hay que tener presente también que Osmara siempre fue una persona fotogénica y una persona aficionada. No diría adicta, pero una persona que de alguna forma quería siempre el retrato, ¿no? Y con Cristóbal habíamos llegado a una conclusión, porque como son 2.500 fotografías, ¿quién lo tomó? ¿Quién lo hizo? Si bien muchas fotografías como tal, existe un pie de foto en el que se menciona al autor, sin embargo, la gran cantidad de fotografías de México, un España, retrato tomado por uno de los hermanos Ortiz, de Foto Ortiz. Exactamente, sí. Y a esos ya tienen su marca, calidad. Pero el resto de fotografías en México, que está al lado de un carro con su perrito Calo, en los distintos, el periplo que realizó en Argentina, ¿quién los hizo? Llegamos a una conclusión que su madre fue la fotógrafa de Osmara como tal, además de ser la incentivadora, la mujer valiente que estaba atrás de su hija, llevándole hacia adelante. También era la fotógrafo, digamos, sí. Y además de eso también tenemos fotografías de Ricardo, de su esposo Ricardo León. Conservo la cámara fotográfica también en espacios íntimos. ¿Qué cámara tenía? Sí. Tenía una Kodak de fuelle, ¿no? De esas que se veían desde la parte superior. Y es muy interesante también esta cámara que relata justamente la vida de ella, y hay imágenes íntimas justamente en la terraza de la casa, y imágenes muy acogedoras, muy humanas de Osmara como tal, porque uno cree que solamente Osmara es danza, pero hay elementos tan valiosos como, por ejemplo, en la parte exterior del Teatro Candilejas, o en sus periplos, en los balnearios, que está justamente en los paseos familiares. Entonces realmente es una compilación de fotos muy interesantes, Vamos a hablar de este tema, del difícil trabajo de organizar todo este material, de esta arquitectura del libro, que es un libro álbum, pues la fotografía ocupa un lugar central, y este es el trabajo de Cristóbal. ¿Cómo se coordinó una obra con más de 2.500 imágenes posibles? Hacer eso es un reto realmente titánico. ¿Cómo se fue decidiendo esa estructura narrativa para que el libro no sea una galería de fotos cualquiera, sino un verdadero relato fluido de la modernidad en Cuenca, que es lo que se percibe de ese libro? Bueno, en diálogo muy estrecho con Felipe, ¿no? Es decir, apenas nos contó, me acuerdo que tuvimos una reunión hace más de un año y ya, año y medio quizá, una primera reunión en su casa mirando los archivos. Felipe había hecho ya una preselección, pero yo tenía particular curiosidad en mirar el conjunto, y lo alimentamos. Fue todo un proceso después muy complejo. Estuvimos hasta hace no mucho tiempo haciendo la última selección, ¿no? de las fotos que iban, muy complejo, porque la mayoría de ellas tienen algún elemento especial, tienen una belleza o aportan una información determinada. Lo difícil habrá sido no tanto escoger las fotos, sino dejarlas afuera. Exacto. Y luego igual la arquitectura, como digo, Felipe ya tenía una estructura bastante definida, pero en ese proceso de revisar, etcétera, por ejemplo, nos percatamos
no, de estos, lo que dice Felipe, ¿no? Hay estos espacios que podríamos llamar, lo que los latinos dirían los locus amenus, los espacios de gozo, ¿no? de regodeo íntimo, estos espacios maravillosos que son, por ejemplo, la terraza, ¿no? La terraza de su casa, en las alturas del Teatro Candilejas, donde vivió con Ricardo, que eran unos momentos de plenitud, ¿no? Donde ella tomaba el sol, bailaba, es un espacio lúdico. Digo yo, construyó una terraza propia, ¿no? Parafraseando a Virginia Woolf, que decía que una escritora requiere una habitación propia. Ella construyó su terraza y allí tomaba el sol y allí jugaba con la complicidad de Ricardo, ¿no? Que era su fotógrafo de cabecera. Ricardo fue su fotógrafo y su escenógrafo de cabecera. O la relación con los ríos, que ya Felipe había detectado previamente, ¿no? Una relación mágica, ¿no? Una especie de náyade, una especie de ninfa, jugando y recreándose en las orillas, particularmente allí en Uncay, ¿no? Donde tenemos también una serie de fotos hermosas. Entonces, esta relación con el paisaje urbano, esta relación con el paisaje natural, ¿no? También es importante y está, por supuesto, en estrecha relación con su comprensión de la danza, ¿no? Con la comprensión de la danza como un lugar de plenitud expresiva, de plenitud corporal. Entonces, fue laborioso, ¿no? Fue laborioso, tuvimos varios borradores hasta que dimos con la forma final, y me parece que además Felipe cuenta esta historia de Osmara con un tono muy conversacional, digo yo. ¿Cómo contar esta vida de Osmara? ¿Cómo reflejar esa audacia de esta artista, de esta intelectual en la ciudad conservadora de la época de los años 50, siendo un intelectual como debería ser todo intelectual? La gran mayoría lo son, no todos. Alguien que rema en contracorriente. Este libro aborda también la tensión entre esa propuesta libertaria de Osmara de León y esa cuenca conservadora de los años 50. Desde el punto de vista editorial, ¿cómo se logra plasmar ese choque cultural y al final dejar un testimonio de esa posterior victoria de su legado en la ciudad? Efectivamente, Gustavo, yo pienso que es esto, ¿no? Es una victoria, y al ser una victoria también hay que saber reivindicar esa historia, ¿no? de este personaje, de esta mujer, que de una forma, no solamente, siempre quiero referirme, no solamente era la bailarina, la que hacía la danza, sino una persona muy humana, muy profunda, ¿no? Y que tuvo retos interesantes en su vida. Ella, justamente ya hablando de la radiolocución, por ejemplo, tuvo ya sus primeros contactos ya en México como tal, y cuando estuvo acá en Cuenca hizo radionovela, radiodifusión, televisión. En los primeros proyectos de radio, lo narra también el libro, en la voz del Tomebamba, que fue una de las pioneras en Radio Cuenca, también. Y con guiones de su autoría, ¿no? Claro. Entonces eso es... Osmara de León era polifacética, recuerdo, en la radio, en la televisión. Los encargos que hacía mi padre posteriormente ya en trabajo en equipo con Osmara de León, era realmente un enorme alivio el contar con una persona de ese valor intelectual para cualquier tipo de trabajo de comunicación. Sí. Y era una mujer de mucho emprendimiento, es decir, hay facetas como tal que no se conocen, pero por ejemplo he visto, hay incluso recetas de cocina que a lo mejor los trajo de su madre, los trajo de España como tal, porque hay una faceta, por ejemplo, que no se conoce, que Osmara en su momento, lo que llamamos hoy, y hacía, por ejemplo, viandas para otras personas, para otras familias. Era una persona que de alguna forma también ayudaba a maquillar a las quinceañeras, a las personas que tenían eventos de ese momento, eventos festivos. Entonces es una
como digo yo, en su momento Osmara es una mujer poliédrica en definitiva, ¿no? Que hace muchas cosas, todo pero con pasión, todo para dejar un legado, todo para dejar un mensaje justamente de que la mujer puede, una mujer empoderada, de que justamente ese era un poco el mensaje suyo a través de la danza, a través de los emprendimientos, a través de familia, a través de esposa, de que las mujeres tienen que cambiar esa forma de pensar, las cuencanas, tienen que buscar otros medios para hacer ellas mismas lo que los esposos o las familias o la sociedad no lo permiten. Habría mucho que hablar, pero el tiempo siempre es esquivo en los medios de comunicación. Vayamos ya a la parte final con el lanzamiento que se hará hoy oficialmente de este libro. De este libro que deja sentimientos en el lector, a quien va dirigido, esos sentimientos del movimiento de la danza, de la estática del cine, de la potencia de la radio y la televisión, que de alguna manera encarna Osmara de León y se refleja en este libro. Una invitación para el público. Cristóbal, pues el día de hoy habrá además un coloquio en el cual participará, entre otras personas, a su hija Yasmín. ¿Cómo no? Hoy a las 6 de la tarde en el auditorio de la Universidad de la SUAY se llevará a cabo la presentación de este libro. Nos hemos olvidado quizá decir algo fundamental, ¿no? Que esta es una publicación que se cocina además, que se ha ido gestionando, construyendo dentro de la casa editora de la Universidad de la SUAY, donde yo tengo el gusto de trabajar, de modo que es una nueva publicación de la UDA. Y la presentación es a las 6 en el Auditorio General. Tiene dos partes, digamos. Primero habrá un pequeño diálogo con Felipe y Yasmín León, la hija primogénita de Osmara, que nos acompañará, y Catalina Yunga, que es también bailarina, discípula de Osmara y que lleva a cabo el Festival Osmara de León. Y una segunda parte donde tendremos la participación del área de danza contemporánea del Conservatorio José María Rodríguez y de la Compañía de Danza de la Universidad de la SUAY, es decir, una noche para la danza cuencana, ¿no? Para celebrar la memoria y la actualidad de la danza cuencana. Bueno, felicitaciones a los dos por este gran esfuerzo. Le dejamos también sus palabras finales a Felipe. Muchas gracias, Gustavo. Es una invitación a todos los amigos, a toda la familia cuencana, asistan a este acto que de alguna forma va a ser muy representativo con respecto a la danza, con respecto a un personaje y sobre todo a el rescate de Osmara de León, que durante mucho tiempo, desde su muerte, ha permanecido en silencio. Bien. Excelente, entonces el público tiene la oportunidad de asistir, será en el auditorio de la Universidad de la SUAY. Hoy a partir de las 18 horas hemos estado compartiendo con los autores de esta importante obra, Felipe Díaz Heredia, el autor, y el editor Cristóbal Zapata. Gracias por su presencia. Gracias, Gustavo. Son las 9:20 a.m.